Buenas noches, hermanos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Continuamos estudiando lo que nos enseña nuestro Señor Jesús a través de sus parábolas. Hoy veremos la parábola de la semilla de mostaza y la porción bíblica se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, y dice así: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Continuamos viendo que nuestro Señor habla en parábolas a sus oyentes, porque así ellos podían entender el mensaje de mejor manera. Así también descubriremos cuál es la enseñanza en estos versículos y cómo podemos aplicar a todo lo que habla nuestro Señor Jesucristo. El primer punto es que vemos un inicio pequeño. Lo primero que podemos ver es la comparación que hace nuestro Señor. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Cómo? ¿Un grano de mostaza? Bueno, tal vez nos gustaría que aquí dijera que es parecido a un imperio lleno de guerreros valientes o algo similar, pero no. Nos dice que es semejante a un pequeño grano de mostaza. Esa era la semilla más pequeña que ellos conocían. Usted la puede ver y dice: esto no sirve para nada, con esto no se puede hacer nada. Pero hermano, Dios prefiere obrar con lo pequeño antes que con cosas grandes. Podemos ver que el pueblo de Israel eligió de rey a Saúl porque éste era alto, fuerte, pero los planes de Dios eran muy distintos a los de ellos. Él dice que quiere al más pequeño de la casa de Isaí. David no había sido tomado en cuenta ni siquiera por su padre y estaba en el campo pastoreando ovejas. Así que cuando vemos esta comparación, pareciera que hay un error en todo esto. ¿En serio, Dios va a usar una semilla para comparar así su reino? ¿Dios acaso va a usar un niño de 12 años para que gobierne su pueblo? O podemos decir, ¿acaso Dios va a usar a 12 personas, de los cuales muchos de ellos eran pescadores, otros traidores de su propio pueblo, cobardes, mentirosas, personas llenas de imperfecciones? Claro que sí, hermano. Dios usa cosas pequeñas para que Él pueda llevarse toda la gloria. A Dios le encanta hacer cosas magníficas con cosas muy pequeñas. Vemos el segundo punto en nuestro pasaje. Podemos ver un crecimiento silencioso en toda esta obra. El versículo continúa y dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido. Esto nos habla de que hubo un proceso para que esa semilla crezca. Cuando Dios obra, hace cosas maravillosas. Ahora podemos ver el trabajo de Dios en aquella pequeña semilla. Sí, hermano, Dios también usó al pequeño David. Hubo un proceso en su crecimiento. Ahora ya no es el niño de 12 años. Ahora ya no vemos a esos 12 discípulos miedosos y cobardes. Ahora son 12 hombres transformados por el Evangelio. De la misma forma, la pequeña semilla empieza a brotar raíz y le sale un tallo, después ramas, hojas y flores. Podemos ver todo el trabajo de Dios en esa semilla. Ahora ya no la podemos considerar una pequeña semilla, sino un árbol grande y fuerte. Dios ha trabajado y ha formado un árbol. Dios también ha trabajado y formado un rey.
ha trabajado en los discípulos de la misma manera que trabaja en nosotros. Ya no vemos una pequeña semilla, ahora vemos un fruto de un crecimiento silencioso. Podemos ver la gran obra de Dios en las semillas, en David, en los discípulos, pero también en nuestra vida. Debe ser de mucho ánimo que Dios no nos deja. Ya no somos tan pequeños, ahora estamos creciendo bajo su voluntad. El último punto que podemos ver en todo este pasaje es un glorioso final. Siguiendo la lectura del versículo 32, nos dice: pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Podemos ver el resultado final, un árbol gigante de más de 3 metros. Esto es a lo que se refería Jesús a comparar el reino de Dios con una semilla de mostaza. Cuando Dios usa cosas pequeñas, trabaja en ellas. Ya no es una semilla, sino ahora vemos un resultado, un árbol. El glorioso final de toda la semilla la vemos en un árbol. También vemos el resultado con David, un hombre conforme al corazón de Dios. El resultado de los 12 discípulos, hombres que revolucionaron el mundo y ahora estaban dispuestos a morir por su Señor. Podemos ver la maravillosa obra de Dios en todo este proceso. Una pequeña semilla que nadie podría dar nada por ella, que parece algo insignificante. En la mano de Dios podemos ver un árbol gigante, un árbol que no puede ser derribado fácilmente, que tiene unas raíces tan profundas. También podemos ver el mismo resultado en nuestras vidas, el mismo resultado en nuestra iglesia. El trabajo de una familia misionera que para los ojos de todo un pueblo parecía algo insignificante. Pero Dios usó esa pequeña semilla, la cual creció, haciendo trascender la obra en el tiempo. Y hoy vemos una iglesia grande y sólida, que no solo se quedó allí, sino que se expandió por toda Santa Cruz. Y ahora observamos el glorioso resultado, una iglesia de casi 100 años. Hermanos, en esta cuarentena pareciera que no podemos hacer nada. Pareciera que todo lo que tenemos en nuestra mano es algo pequeño, que no hay nada grande para hacer. Pero debemos entender que la semilla que podemos sembrar a través del Evangelio en nuestros hogares, Dios puede usarla para hacer cosas grandes e impresionantes. Dios puede obrar en esta cuarentena y Dios está obrando a través de esta cuarentena. No nos desanimemos, hermanos. El trabajo que pareciera pequeño que estamos haciendo hoy, más adelante Dios puede glorificarse y transformar un árbol inmenso en él. No olvidemos que es imposible no poder ver la relación de estos puntos en el plan de Dios. Un niño nacido en un pesebre tuvo un glorioso final venciendo el pecado en la cruz del Calvario. Un niño que nadie daba por él, que nació en el lugar más sucio, un pesebre donde nadie podía darle nada, termina con un glorioso final. Hermanos, que Dios lo bendiga.